Bueno, muy buenas noches a todos, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a esta tutoría, ya bastante avanzadito. Vamos con el tema de anualidades. Las instrucciones ya las conocemos, la clase va a ser grabada, la sesión de preguntas al final. Espero que esta tutoría les sea de bastante utilidad, sobre todo para el aprendizaje de la materia. Voy a proceder a compartir la presentación y denme un segundito. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí la presentación en pantalla. Ahí, tal vez alguien que me haga un check con un dedo arriba, por si lo estamos viendo, ¿verdad? Por ahí, que alguien me haga ¿verdad? Ok, está bien. Entonces, perfecto, Norma, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Hoy nos toca ver un tema muy interesante. Es complementario a la vez pasada, así que cuando los temas son complementarios, tenemos una gran ventaja, es que ya lo he aprendido en la tutoría anterior, pues nos sirve para esta tutoría también. Hoy vamos a ver los dos temas, grandes temas que nos faltaban. Las anualidades anticipadas y diferidas y las anualidades generales y perpetuas, haciéndole un pequeño recordatorio que al inicio del capítulo tenemos que repasar la clasificación de las unidades y bueno, lo que vamos a hacer es completar este tema con estas dos que faltan. Igual, el concepto de anualidades, ¿verdad? Nada más el menú de opciones que vamos a ver es exactamente las anualidades anticipadas, anualidades diferidas, anualidad general y anualidad perpetua, básicamente para terminar el capítulo número 4. Vamos a ver un poco qué es una anualidad anticipada. Bueno, aquí hay 4 aspectos importantes. Uno, la anualidad anticipada, los pagos se hacen al inicio de cada periodo. Ahorita lo vamos a ver un poco más, con más detalle. El 2, ¿qué es una anualidad anticipada? Bueno, cuando pagamos algo por anticipado, como alquileres, por ejemplo, los alquileres nos los cobran un mes adelantado, no un mes al final. O las pólizas de seguro, por ejemplo, arrendamientos o leasing. Tercero, la clasificación de esas unidades también se clasifican como simples, ciertas e inmediatas. Inmediatas porque comienzan de una vez, es decir, y ahí vamos a ver un tema de anualidades diferidas, pero comienza inmediatamente con los periodos de capitalización y los pagos. Y cuarto, en aquellos casos que se ajuste, es decir, que se ajusta la fórmula de manera que la unidad anticipada se convierta en una anualidad simple vencida. Bueno, esto ya se lo voy a explicar en la siguiente lámina. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, número 1, vamos a hacer un pequeño y breve repaso de los temas que vimos la vez pasada. Recordemos que inclusive esta filmina la proyectamos en este inicio de la sesión pasada, recordando que se llama anualidad vencida aquellas que los pagos se hacen al final de cada periodo. Era lo que usualmente estábamos viendo y hasta ahora siempre hacemos cuando resolvemos un ejercicio. Los pagos están al final de cada periodo. Digamos, este es el tiempo cero, pero los periodos vienen, digamos, en este caso va a ser un ejemplo de 6 periodos. Los ejemplos vienen en cadencia a partir del momento cero, pero son al final, ¿verdad? Pago 1, pago 2, pago 3, pago 4, hasta conseguir el 6. Recordando entonces qué hacíamos, por ejemplo, cuando calculamos el valor futuro. Bueno, partíamos de un valor presente, desde el momento cero, aplicábamos la fórmula que están viendo ahí en la pantalla, en la parte superior, y conseguíamos un valor futuro. Ya eso lo sabemos, es lo que hicimos en la tutoría pasada. Y por el otro lado, si teníamos que partir de un valor futuro hacia el valor presente, hacíamos exactamente lo contrario. Y noten aquí que nosotros estamos quedando en el punto exacto, en ambos casos, estamos quedando en el punto exacto donde comienza o termina, ¿verdad? Veamos estos puntos y mantengámoslos así porque esta es la anualidad que nosotros conocemos, la fórmula que conocemos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que vamos a ver hoy nuevo respecto a esto? Se van a dar cuenta que es algo bastante sencillo. Y sinceramente, entendiendo este concepto, lo van a ver muy sencillo. Vamos a ver qué es una anualidad vencida. Partamos de aquí. Perdón, una anualidad anticipada. Se llama anualidad anticipada porque los pagos se ubican al inicio de cada periodo, contrario a los que acabamos de ver. Es decir, vamos a verlo aquí en la lámina o en la figura. En lugar de estar los pagos al final de cada periodo, ven que estamos ubicando las tablitas de pagos, la misma recta, los mismos 6 pagos, pero el pago está al inicio de cada periodo. Entonces, hagamos un supuesto que nosotros
porque si ustedes tienen los pagos, tienen la capitalización, tienen una tasa de interés que todo coincida, como lo hemos visto, por ejemplo, si yo aplico la fórmula tal y como la conocemos, pasaría algo como esto, como que comienza antes, porque recuerde que, y voy a volver un momentito, que la fórmula aplica antes del pago 1. Ahora véanlo aquí. La fórmula aplica antes del pago 1 para caer en el valor futuro a pago 6, pero en realidad esto no es cierto. Ese es el efecto de la fórmula. No es cierto porque el valor futuro está por acá, ¿verdad? Es decir, si aplico la fórmula tal y como me lo dicen, en una anualidad anticipada, es decir, si yo pago por adelantado, el valor futuro estaría por aquí, en este periodo. Y lo mismo pasaría con el valor presente, porque si yo parto del valor futuro tal y como lo muestra la fórmula, aquí es desde un punto de vista de la fórmula, estaríamos entonces cayendo en un valor presente como por acá, ¿verdad? Como un periodo antes. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué es y qué con esto? Estamos viéndolo porque las anualidades se pagan de forma anticipada. Ese es el punto, porque estamos haciendo los pagos al inicio, entonces el efecto que vamos a tener en esta gráfica, como tal y como ustedes ven, es que el valor al calcular la fórmula me va a caer en un momento anterior al momento que me sirve, sea calculando el valor presente o sea calculando el valor futuro, como ustedes lo pueden notar en esta gráfica. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, si calculé el valor futuro, por ejemplo, vean que cae en el pago 6, entonces yo debería llevar el valor hacia adelante, un periodo más. Igual pasa con el valor presente. Si cae la fórmula aquí, yo debería llevar el resultado hacia un periodo más. Y aquí está exactamente la diferenciación de lo que es una anualidad anticipada de una anualidad vencida. Y aquí lo estamos viendo. Lo que hace es, como les acabo de decir, como hay que llevar un periodo hacia adelante, tanto aquí en el principio como en el final, lo que estamos agregando entonces es un ajuste pequeño a la fórmula en el cual estamos agregando el factor de acumulación por ese periodo que falta en ambos casos. Y aquí está la fórmula. Esto es anualidad anticipada. Y eso es, así como lo oyen, así es como está. Ustedes pueden checar en el libro que hay otra forma de hacerlo, que es sumar el PMT, ¿verdad? Restarle a la N un valor, ¿verdad? Sea uno u otro, y sumarle el PMT tal y como está, o el pago. Pero esta es la fórmula, creo yo, o más bien que yo recomiendo, más sencilla de verlo porque estamos más familiarizados con esta fórmula y no tendríamos que hacer un paso a ajustar la N, es más sencillo así. Entonces, teniendo claro este concepto, vamos a ver un poco las variables. Esto es exactamente lo mismo, una anualidad anticipada, tenemos la tabla igual, los PMT igual, nada más que es un periodo antes, y tenemos que el pago PMT, lo mismo que una anualidad normal, se realiza de manera constante, la tasa de interés tiene que ser por periodo de capitalización, la frecuencia es anual, los periodos N, ¿verdad? M por N, términos que ya conocemos muy bien, y por supuesto el valor presente o valor futuro, que son la serie de pagos, pero lo único que añadimos es el interés compuesto en el único factor. En otras palabras, aquí solo hay un elemento adicional a lo que ya conocemos, que es el factor en ambos casos y ya vimos por qué hay que aplicarlo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, esto se trata de interpretar los ejercicios. Entonces, es simplemente que a mí me dan un valor o un enunciado y me van a decir, me lo tienen que decir, que la anualidad es anticipada, o me pueden decir, una persona paga por alquiler X, ya sabemos que los alquileres son por adelantados, una persona hace pagos anticipados y ahí está la frase que nos va a ser diferenciadora de lo que es una anualidad vencida con una anualidad anticipada. Veámoslo con un par de ejercicios. Empecemos con y lo vamos a ver de una forma comparativa, ¿verdad? Vamos a comenzar con un ejemplo de valor futuro y después una con valor presente. Abajo están viendo en el recuadro las fórmulas. Así que vamos con el primer ejemplo. Ahí vamos a hacer un poco el libro de texto en la página 18, los ejemplos, y voy a leerlo. Vicente desea iniciar un negocio en el centro comercial de la ciudad. Y el dueño se lo alquilará, aquí está la palabra clave, durante 5 años, por lo que debe depositar 250,000 al inicio de cada mes. Bueno, aquí ya por se, cuando se habla de alquiler, se entiende que es una anualidad anticipada, pero por aquello me lo dicen. Pero bueno, familiaricémonos con los conceptos, no importa.
¿Cuánto habrá pagado al final de los 5 años si el coste de oportunidad es de 20,04% capitalizable mensualmente? Ya ustedes saben la dinámica, o ya la conocemos, que lo primero que hay que interpretar, aunque ya aquí es obvio en la filmina, si no me hubieran puesto el enunciado, ¿verdad?, de valor futuro aquí, o si hubiera puesto la fórmula, la pregunta clave es la que me dice cuánto habrá pagado al final. Aquí me están pidiendo valor futuro, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la solución. Solución. Como es una fórmula de valor futuro, bueno, y esa anualidad anticipada, vamos a aplicar la fórmula que nos corresponde, que es la que ustedes tienen acá abajo. Bueno, ya se las está mostrando. Todo lo demás es igual, lo único es, ¿verdad?, que vamos a aplicar el 1 más i, como tal y como se los acabo de señalar. Entonces, veamos aquí. Las variables, el PMT 250,000, la tasa nominal del 2004, convertible mensualmente. Convierto esto a una tasa mensual, que es 0,167. Vean que los pasos son los mismos, el plazo son 5 años y son 12 periodos, tengo 60, etc. Y voy a calcular el valor futuro. Si ustedes ven, es totalmente igual. Lo único es que por ser una anualidad anticipada, voy a aplicarle el 1 más i. Yo uso la fórmula valor futuro, 250,000 por todas las variables que acabo de mencionar, ya las conocemos, ¿verdad? Monto la fórmula, más el ajuste. Y bueno, el tema es un tema de desarrollo, ya ustedes lo conocen. Ahí lo estamos viendo en pantalla, se los dejo y ustedes lo pueden repasar en casa. Lo que hacemos es hacer el cálculo. Esto se llamaría el factor de acumulación. Digamos que esta sería la anualidad normal, pero esto se convierte en un factor de acumulación al multiplicarlo por esto en una anualidad anticipada. Y por lo tanto, el valor futuro es 25.893.565.51. Ok, ese es el ejemplo de anualidad futuro. Vamos a un ejemplo de valor presente. Ven que esto es bastante sencillo. Francamente, creo que esto ahí vamos muy bien porque estamos comprendiendo nada más que hay que interpretarlo. En el valor presente, ejemplo 425, en la página 23, dice lo siguiente. Lo que hago es que sigo los ejemplos de una manera comparativa para que sepan que en el libro, pues no necesariamente en este orden, pero a mí me parece o creo que es más conveniente hacerlo de esta forma, para que vayamos viendo las diferencias. Álvaro está alquilando un sistema de monitoreo por el cual paga por adelantado al mes, o sea, está pagando adelantado al mes 75,000. Aquí ya me estoy dando cuenta que es una anualidad anticipada. Como está cerca de iniciar un nuevo contrato, negocia con el dueño para hacer un solo pago, equivalente al total del año de alquiler por adelantado. Es decir, él quiere hacer un solo pago hoy. Es lo que me está diciendo. Entonces aquí interpreto que eso es un problema de valor presente. Aquí lo que estoy enseñando es un poco interpretar. Si se considera un costo de oportunidad del 16% convertible mensualmente, ¿cuál será el monto de ese pago único? Bueno, aquí ya me lo reafirman, que debo realizar al inicio del año. Entonces veamos la fórmula. Bueno, aquí ya la tenemos abajo. Obviamente acabamos de determinar que es un problema de valor presente. Identificamos la fórmula y ya ustedes saben cómo tenemos que diferenciarlas. El menos n me indica que es valor presente y vamos a la solución. Aquí tenemos los pagos, aquí va a ir un poco más fluido. Aquí tenemos los pagos de 75,000, la tasa nominal, la convierte en una tasa efectiva, en este caso mensual, al dividirla entre 12, obtengo una tasa efectiva y calculo los periodos porque aquí dice que es un año por adelantado, por lo tanto, un año por 12 meses va a ser igual a 12. Y por supuesto, me están pidiendo como requisito calcular el valor presente. Y aquí es el tema ya pues de la indicación del ejercicio o la indicación de la fórmula. Ya ustedes lo conocemos, ya nosotros lo conocemos. Simplemente es montarlo, ¿verdad? Tal y como lo conocemos. Esta es la parte que ya estamos familiarizados y el ajuste de la tasa a un periodo, ¿verdad? Ya pues es lo único diferente que veríamos de lo que es una anualidad como normalmente la conocemos. Ya sabemos resolverla, ¿verdad? Esto se convierte en el factor de descuento porque estamos trayendo valor futuro a valor presente y el por qué esto es positivo, por si alguien quiere retomar la pregunta, el por qué esto no es a la -1 es por lo que expliqué al principio de la filmina, es porque queda un periodo anterior, sea valor futuro y valor presente. Por lo tanto, el valor presente es de 837.789.47. Ese sería el ejemplo
básicamente de una anualidad anticipada. Ahora vamos a ver un poco de despejes, porque vamos a ver el cálculo del PMT o el pago, es lo que hacíamos siempre, o sea, es lo que siempre venimos haciendo con los ejercicios para despejar fórmulas. Cálculo del PMT, es una simple variable. Cuando calculamos el PMT es bastante sencillo, veámoslo. Si partimos de valor futuro, porque vamos a hacerlo de una vez con las dos fórmulas, si partimos de valor futuro, que es esta primera de acá, lo que hacemos es un detalle muy simple en el cual el pago, ¿verdad? Que está multiplicando todo, si yo quiero dejar el PMT solo, lo que voy a hacer es que voy a pasar al otro lado de la ecuación toda la parte que queda sin resolver, o más bien de las cuales tenemos variables. Es decir, esto va a pasar a dividir. Y véanlo aquí exactamente como lo mostramos en la fórmula. Todo este factor que está por aquí, todo esto, lo vamos a pasar a dividir. Entonces queda valor futuro, y pasa aquí a dividir entre todo ese factor. Entonces, básicamente, ese es el despeje del PMT, que es bastante sencillo. Lo mismo va a aplicar para el valor, si partimos de la fórmula de valor presente. Si partimos de la fórmula de valor presente, que es esta, estamos exactamente lo mismo. Aquí, pues ya es un tema bastante sencillo, de sencillez, ¿verdad? El PMT lo que vamos a despejar, entonces el factor que me queda, digamos, con el cual tengo todas las variables, lo que lo voy a hacer es pasar a dividir para convertirlo en una fórmula, ¿verdad? Aquí en el denominador, y entonces el valor presente queda aquí, el PMT. No olvidemos las variables en su correcto orden. Entonces ya se convierte en el despeje. Es bastante sencillo, así que vamos a hacer un ejercicio con base en esta explicación. Básicamente, ya tenemos la fórmula. Y vamos a hacer lo mismo, un problema con valor futuro y con valor presente. Ejemplo 423 de la página 220. Emma quiere comprar dentro de 12 meses un nuevo equipo de sonido para su apartamento. Proyecta que el valor del equipo será 450,000. Y ojo que ya está hablando de un valor futuro, porque está proyectando. Sigamos adelante. Considerando una tasa del 9% capitalizable bimestralmente, la pregunta es, ¿cuál sería el monto de los depósitos que debe realizar al inicio de cada bimestre? Aquí está la palabra clave para poder disponer de esa suma. Entonces ella quiere conseguir la suma. Aquí marco los dos valores clave, ¿verdad? Que es una anualidad, va bien, que es una anualidad, sí, que se busca el valor futuro y que los pagos son al inicio. Y entonces, por lo tanto, lo que hace es que interpretamos la fórmula como una anualidad anticipada, en lo que ya ustedes, pues ya, o ya estamos entendiendo de qué se trata. Sigamos adelante. La solución es plantear todo el ejercicio, ¿verdad? Aquí pues yo se los muestro primero planteado sin despeje, tal y como está en el libro, pero ya ustedes vieron cómo se despeje. Es decir, puse todo en forma lineal donde el PMT es una variable y donde después ustedes pueden despejar el PMT pasando todo, calculando todo este factor, resolviendo todo el factor para después pasarlo a dividir entre el PMT. Bastante sencillo, tal y como se los expliqué hace un minuto con la filmina anterior. Por lo tanto, aquí el PMT es de 71,168,81. Vamos con el otro ejercicio. Esto es bastante sencillo, según veo. No nos sería mayor complicación, es un tema de interpretación. El señor Verbena quiere adquirir un equipo de cómputo con valor de 500,000. Entonces, ¿cuándo quiere un valor una persona? ¿Cuándo compra algo? Hoy. Entonces, aquí ya me están dando la señal de que estoy comprando hoy un valor presente. Se compromete a realizar pagos durante 16 meses al 18% capitalizable mensualmente. ¿De cuántos serán los pagos que va a hacer de forma mensual? ¿Verdad? Si el primer pago lo hace hoy, el día de la compra. Bueno, aquí creo que en el libro, pues así está. Pero siempre tienen que indicarme que es un pago anticipadamente. Esto yo lo tomé en la página 24. Entonces, si los pagos los quiere hacer, bueno, aquí está el detalle. El pago es el día de hoy, más bien. Nada más para no hacer, digamos, mayor complicación. Si el primer pago lo hace hoy, aquí está la palabra clave, que este es un tema de interpretación. Si el primer pago lo hace hoy, entonces significa que los demás pagos son sucesivos, entonces es una anualidad anticipada. Y ojo con estos pequeños siempre detalles que tenemos que tener cuidado, es la redacción. Obviamente el problema está bien planteado, entonces vamos a hacer el ejercicio. Lo mismo, ya pues aquí ya el cálculo del plazo,
que es un N16, calculamos la fórmula de valor presente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es negativo. Es decir, usamos la fórmula y ya, pues, lo mismo despeje. Yo aquí, pues, no vamos a dedicar mayor tiempo en esto porque ya tenemos ya en este nivel la expertise de resolver un ejercicio con la única variante, les repito, de que estamos agregando el factor de llevarlo a un periodo hacia valor futuro para hacer el ajuste. Aquí es un tema de interpretación, por supuesto. Pasemos a lo siguiente. ¿Qué es el siguiente tema acá? Bueno, vamos a ver el cálculo del tiempo. Y aquí en el cálculo del tiempo, pongamos bastante atención. No es muy distinto a lo que hayamos hecho antes, pero tenemos esta variable adicional, pero es el mismo despeje que vimos en la tutoría anterior, aplicando la regla de los logaritmos. Vamos a partir de las dos fórmulas en el lado izquierdo de su pantalla, partiendo del valor futuro, en el lado derecho de su pantalla, partiendo del valor presente. El procedimiento es exactamente el mismo para ambos casos. Vamos a verlo uno por uno. Entonces, el PMT, lo que vamos a despejar es la N. Vamos a ir liberando lo que nos queda, lo que podemos cambiar. Y lo primero es pasar el PMT a dividir el valor presente. Lo estamos viendo en pantalla. Paso número 1. En los dos casos lo vemos igual. Tanto en valor presente a la izquierda, como valor futuro a la izquierda, como valor presente a la derecha. Paso número 2. Vean que nosotros vamos a jugar con las variables que van quedando, digámoslo así, solas. Y aquí viene, digamos, la que nos diríamos es más sencillo despejar, que es todo esto que está multiplicando. Esto es lo que seguiría a despejar y vean en la siguiente, donde pasa el 1 más i a dividir. Esto se los estoy haciendo paso por paso para que nos quede muy claro el despeje. Por supuesto, aquí está quedando el 1 más i y ve cómo ya se va construyendo la fórmula. ¿Qué seguiría de despejar? Ok, en este caso, y en ambos casos, en ambos lados, perdón, es la i la que pasaría a multiplicar por acá. Y de una vez les adelanto, para hacerlo en un solo paso, la i pasa a multiplicar y podemos pasar en ambos casos, como el 1 en este caso. Este 1, después de que pasamos a multiplicar, pasaría a sumar. Y este 1 que está positivo pasaría a restar. Siempre recordemos nunca olvidar los signos, no dejarlos rezagados. Este signo se mantendría. En este caso, este signo negativo. Entonces vamos a ver el despeje tal y como se los acaba de escribir. Quedaría de la siguiente manera. La i pasó a multiplicar. Ustedes lo pueden ver en ambos lados. Número 1. Y en el lado izquierdo, valor futuro, el 1 que estaba restando pasó a sumar. Véanlo ahí. Por el otro lado, el 1, la i también pasó a multiplicar. Y el 1 que estaba aquí positivo pasó a restarse como negativo y se conservó el signo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencillo. Vean que es importante siempre conservar los signos porque aquí el tema de los signos no se nos puede perder por un tema de aplicación de logaritmos, que ya esto se nos convierte en la famosa fórmula, ¿verdad? Del logaritmo, etcétera. Y a partir de aquí obtenemos la fórmula donde ya para despejar la n, pues pasamos este logaritmo a dividir todo esto. Y lo vamos a ver con el ejemplo que a continuación sigue con un ejercicio. Teniendo esto claro, vamos a hacer un ejercicio, por supuesto. Nada más chequeemos estas fórmulas o este procedimiento en la página 221 para el caso de valor futuro, en la página 225 para el caso del valor presente. Esto se los dejo ahí en pantalla para que ustedes puedan seguir la unidad didáctica. Sigamos adelante, entonces. Ok, determinación de n, ejercicio 424, partiendo del valor futuro. Creo que está en la página 220 o 220. ¿Cuánto tiempo se tendrá que esperar para acumularse 500,000 en una cuenta si al inicio de cada semana se depositan 12,000 a una tasa del 7.996 capitalizable por semana? ¿Ok? Este punto, bueno, ya nada más voy a marcar lo que ya es obvio. Son pagos periódicos, ¿verdad? Queremos acumular, o sea, es un valor futuro. Pagos periódicos cada semana de 12,000, ¿verdad? Capitalizable por semana y una tasa del 7.996. Al inicio de cada semana me dice que es una anualidad anticipada. Ya tenemos todo lo que ocupamos. Vamos aquí un poco y me están pidiendo el tiempo. Ok, solucionemos. Como ya sé que voy a partir de la fórmula de valor futuro, porque me dice que se espera acumular,
y me están pidiendo el tiempo, entonces ya aquí está la fórmula que les acabo de mostrar por despeje que debemos aplicar. En el libro de texto está resuelto paso por paso. La idea de haberles explicado así las despejes para que ustedes lo puedan hacer incluso con las variables montadas en el ejercicio tal y como es en este caso. Ya tenemos los datos, tenemos el PMT como punto número 1, ¿verdad? Tenemos el PMT de aquí, de 500,000, lo tenemos acá. Perdón, no es el PMT, tenemos el valor futuro, disculpen. Tenemos el valor futuro. Tenemos el pago de 12,000, pago de 12,000. Tenemos las variables, ya tenemos la tasa convertida. Bueno, ese es el paso que ya conocemos que tenemos que hacer. El 7,996 capitalizable por semana, hay que dividirlo entre 52 semanas. ¿Ok? Entonces me da este valor. Importante que el año, y ustedes lo chequean en la tabla, pues aquí tenemos ya la fórmula con todas las variables y el 1 más y etcétera. Ya eso es lo mismo que hemos visto. O sea, las variables se ponen exactamente tal y como la ponemos normalmente en una anualidad con el asunto de que vamos a despejar. Y aquí yo les voy a mostrar todo en los pasos, uno por uno del despeje. Los voy a dejar en pantalla porque cuando ustedes hagan el ejercicio, a mí sí me gusta, digamos, aparte que el libro lo hace un poquito más directo, yo sí lo voy poniendo los pasos como uno por uno, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo. Aquí partimos del planteo, ¿verdad? Aquí partimos del planteo. Aquí vamos pasando, digamos, las variables, el 500,000 entre 12,000. Y bueno, van viendo cómo la N se va quedando sola. Vamos resolviendo siempre de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, hasta que ya me toque, digámoslo así, en este caso, vean cómo esto ya se convierte 41,16 entre 1, se convierte en este monto, este 0,0358 lo paso a multiplicar, y bueno, vayan siguiendo el ejercicio, vayamos siguiéndolo, vea que ya la N se va quedando sola, este 1 pasaría a sumar, lo ven aquí, de la resta pasa a sumar, y ya se nos queda un problema de logaritmos, y entonces es más fácil despejarlo así, aplicando regla de logaritmos, y aquí, por supuesto, que lo que vamos a hacer ya es dividirlo, el logaritmo del numerador por el logaritmo del denominador, va a ser igual a n. Aquí tengo los dos factores y me da un n igual 40,3. Recordemos algo muy importante que yo les dije desde la primera tutoría, incluso desde interés compuesto, que si este resultado de n, si el problema está planteado en términos de capitalizaciones semanales, n significa 40,3 semanas. ¿Ok? Siempre en los términos en que está planteado el ejercicio, queda planteado el resultado por aquello de que me pregunten cuántos años o que me pregunten cuántos meses. Aquí solo dicen cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, aquí queda como expreso que es en el tiempo mismo que se está expresando el ejercicio. Así que pasemos a lo siguiente, que sería resolver un poco el tema de las anualidades diferidas. Ese es el mismo paso que ustedes siguen, sea un problema de valor futuro o sea un problema de valor presente. Creo que por ahí más adelante hay un problemita de despeje de valor presente en el cual hay que considerar un factorcito de logaritmo en el signo, pero ya yo se los voy a explicar en su momento. Es un tema de cuidado. Vamos al otro tema que son las anualidades diferidas. ¿Qué significa algo que está diferido? Bueno, cuando se cumple el siguiente comportamiento. 1. El primer depósito se realiza en fechas futuras y en el intervalo de ese tiempo no se realiza ningún PMTO pago. Digamos que tenemos una línea del tiempo, supóngase que la persona, lo que quiere decir es que es una anualidad diferida, es que digamos, dice, yo voy a hacer depósitos, por ejemplo, voy a hacer depósitos mensuales, entonces empiezo aquí, pero a partir del primer año. O sea, hay un año que no hago nada y empiezo a hacer depósitos mensuales a partir del primer año. A eso se le llama una anualidad diferida. ¿Por qué? Porque hay un periodo, digámoslo así, de espera, por decirlo de una forma, antes de hacer el primer depósito. En las anualidades normales, inmediatas, así se llama el otro concepto, inmediatas, todo comenzaba desde el momento cero, ¿se acuerdan? Sea anticipada o sea vencida, comenzaban desde el primer momento. Entonces, aquí la diferencia, ustedes la tienen que notar, es que yo me espero como un tiempo X. Entonces, el depósito primero se realiza en fechas futuras. Y segundo, ese intervalo de tiempo no se hace ningún PMT, tal y como ustedes lo están viendo en esta figurita que yo les acabo de hacer.
Los PMTs comienzan a partir del primer depósito y ahí van secuencia. Por lo tanto, ese es el tema de la anualidad diferida. Es bastante sencillo también. Todos estos temas son de mero cuidado. Entonces vamos a ver un poco el ejercicio. Y ojo aquí vamos cuando yo estoy hablando de anualidad diferida, digámoslo así, cerremos el chip de anualidad anticipada. En este caso, porque los problemas me los van a dar en términos de que los pagos se hacen al final. Siempre tengamos en cuenta cuando una anualidad anticipada o diferida. Pero para efectos de explicar, perdón, anticipada, sí, o vencida. En este caso, el propósito del ejercicio es ese periodo que quedó sin hacer PMT. Y vamos a hacerlo con la método tradicional. A eso me refiero. Valor futuro. Ejercicio 429, página 227. Samuel abrió una cuenta bancaria en la cual depositó 10,000 mensuales durante 15 años para utilizarlos en la matrícula en la universidad de su hijo. El dinero permaneció en el banco durante 3 años, más, bueno, así está en el libro, pero no se realizó ningún depósito adicional. Entonces dice, si la tasa de interés durante todo el periodo fue del 6% capitalizable mensualmente, ¿cuál fue el monto ahorrado? Obviamente, por el contexto de la redacción, número 1, me están preguntando valor futuro. Número 2, estoy depositando 10,000 mensuales, pero con el detalle que el dinero en el banco permaneció 10 años, 3 años más, perdón. Aquí es importantísimo siempre el dibujo de la recta. Bueno, aquí yo creo que yo no lo hice, pero se lo voy a hacer un poco aquí en pantalla, ¿verdad? Porque lo primero que hay que hacer es el valor hasta el último depósito. Si interpretamos este ejercicio, porque así se lo voy a dibujar un poco yo acá, lo que él dice es que depositó tantos montos mensuales de 10,000 y una vez que terminó el depósito, digamos que duró 15 años haciendo lo mismo, resulta que cuando terminaron los 15 años, digamos que aquí está el término de los 15 años, dejó de hacer depósitos. Es decir, pero después dice, durante 3 años más no se realizó ningún depósito, es lo que dice. Entonces, vienen otros 3 años más, digamos los que son estos por aquí, donde ya no, ese mismo dinero permaneció, pero ya no haciendo depósitos de 10,000. Simplemente se fue todo acumulado solito. Esa es básicamente la forma de interpretar y me están pidiendo el valor aquí al final del plazo. Entonces veamos veamos la solución. Paso número 1, obtener el valor futuro hasta el día del último depósito. Este es un tema de valor futuro. Son 180 depósitos porque son depósitos capitalizables, dice por acá, mensualmente. Son 15 años. Entonces obtenemos los valores que ya... Aquí ya esto es un tema de valores que ya conocemos. Son 180 periodos. La tasa ya está convertida en términos mensuales, ¿verdad? 6% capitalizable mensualmente, entre 12, etcétera. Y por supuesto es meramente ya planteable. Aquí estamos, hasta aquí estamos consiguiendo el valor futuro hasta los 15 años. Pero ahí viene el paso número 2. Como a los 15 años dejó de hacer depósitos de 10,000, por eso se llama una anualidad diferida, sigue para adelante, pero ya sin hacer depósitos adicionales. Y lo que sucede en este caso es que en ese lapso que seguimos hacia adelante, lo que vamos a hacer es aplicar interés compuesto. Es decir, de aquí para adelante, 3 años, vamos a aplicar el interés compuesto de este monto acumulado. Y es exactamente lo que hacemos aquí, ¿verdad? Vea que la tasa es convertible mensualmente y 12 por 3 son 36, son 36 N más, para obtener un valor, ahora sí, de 3,480,000. Por eso se llama anualidad diferida, porque a pesar de que terminan los pagos periódicos y constantes, hay un periodo adicional donde sigue sin depósitos adicionales hasta llegar a un valor futuro. Eso es puro concepto de valor de dinero en el tiempo. Vamos al tema del valor presente. Es lo mismo, nada más que veamos cómo se plantea el ejercicio, que está en la página 232. Y aquí, repito, tener mucho cuidado cuando se lee, cómo se interpreta. Hoy se estima que una finca donde se cultiva piña puede generar ingresos anuales de 250,000. Paréntesis, este es un PMT. Durante 13 años. A partir del tercer año, si la tasa de rendimiento, oiga, a partir del tercer año,
es el 20% capitalizable anualmente. ¿Cuál es el valor actual equivalente a esa serie de ingresos anuales? Entonces, interpretemos. Uno, me están pidiendo un valor actual. Digamos que este es el momento cero. Punto número uno. Punto número dos. Estamos partiendo de varios pagos futuros. Dice que genera ingresos anuales durante 13 años. Digamos que estos son los 13 años y para hasta el tercer año. Es decir, me tengo que venir hacia adelante hasta el tercer año, ¿verdad? Hasta el tercer año. Y resulta que a partir de ahí, dice, durante 13 años, a partir del tercer año, es decir, que aquí hay un lazo de tiempo que yo tengo que interpretar. Y vamos a verlo ahora sí, una solución. ¿Cómo lo planteamos? Ok, primero hay que obtener el valor presente a partir del tercer año. Y ojo esto, a partir del tercer año es que yo hago esos depósitos durante 13 años, son 250,000, pero yo tengo que conseguir, ¿verdad? Son depósitos anuales, 13 años, porque yo me estoy devolviendo 13 años, vea que son anuales, no nos perdamos con el ejercicio. Me estoy devolviendo 13 años hasta llegar antes del año, bueno, en el año 13, que son 3 años o 2 años antes, o 3 años. Porque es a partir, y esto es una anualidad vencida a partir del año, ¿verdad? A partir del año, finalizando el año 2. Entonces aquí obtengo un valor presente hasta ese momento, tal y como lo expliqué en el dibujo anterior. Y ahora dice, a partir del tercer año, dice que esos depósitos los hizo a partir del tercer año. Significa que pasaron 2 años completos, ¿verdad? A partir del tercer año, para que sepamos interpretar esto. A partir del tercer año es a partir de enero, por ejemplo. Entonces pasaron un año entero, 1, 2 años enteros, sería enero a diciembre, y a partir del tercer año a enero. O sea, no pasa un año completo. Les digo esto porque aquí, para que no nos confundamos, por eso es que al devolverme, yo elevo a la -2 para devolverme lo que falta. No sé si me doy a entender con esto. Y ahí si no, lo vamos a repasar, no importa, ustedes pueden devolver el video. Entonces, me devuelvo a los 13 periodos, quedo exactamente al principio del año, ¿verdad? Del año 3, exactamente, por eso me volví 13. Entonces, como es el principio, el año 3 no es el final, entonces faltan 2 años para atrás. Repito, de enero a diciembre es un año, de enero a diciembre es el otro año, pero dice que a partir del tercer año es enero. 31 de diciembre, 1 de enero, solo un día, para que lo comprendamos así. Lo he repetido para que nos quede bien claro y lo repasemos, si quiere, viendo otra vez el video. Ahora sí, vamos. Entonces, el ejercicio se resuelve así. Parto del 1.133.000. Ya ustedes saben cómo se plantea el ejercicio. Ya las variables, el despeje, capitalizable anualmente, bueno, la tasa es anual, los periodos anuales, y ya obtengo este valor de 1.133.000 y este parto, y lo llevo otra vez a valor presente en los 2 periodos que faltan, y por lo tanto este es mi valor presente. Eso tiene que quedar bastante claro, es un tema de interpretación del ejercicio, repito, porque cuando dice a partir, repito, a partir del tercer año, significa que estoy partiendo de enero. Yo sé que ya lo he dicho 3 veces, pero tiene que quedar esto muy, muy claro para que no nos confundamos. Entonces volvemos al tema de la nacionalidad, cálculo del PMT. Ya saben cómo despejar el PMT, es muy sencillo. Vamos a los ejemplos de una vez. El señor Maduro quiere acumular 8.500.000, estamos hablando de valor futuro, en un fondo de inversión en 10 años que paga el 6% capitalizable anualmente, para efectos más sencillos, todo está en años, y realiza un depósito de 1 millón dentro de un año. Aquí ya estamos viendo que el depósito lo hace dentro de un año. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de ese año, pero transcurridos 4 años, dice, una vez un año, hace depósitos anuales. Ahora sí, esto es una anualidad, por lo que resta el tiempo. ¿Cuál es el monto de los depósitos anuales? Y vean qué vacilón este problema, porque no se parece al primero que hicimos anteriormente. Entonces ahí está el detalle de cuánto cuidado debemos de tener en la solución. Y aquí yo sí les puse la grafiquita. Vea que el primer depósito lo hace a un año. Dice, deposita, quiere acumular 8.500.000. Es decir, mi objetivo es al año 10 es acumular 8,5 millones. Ese es mi objetivo. Es decir,
Mi objetivo es llegar aquí con 8 millones y medio al año 10. Entonces, para eso realizo un depósito de 1 millón dentro de un año, o sea, partió aquí, depositó 1 millón de colones, ¿ok? Pero transcurridos 4 años realiza depósitos anuales iguales lo que resta el tiempo. Es decir, vean que este depósito que hizo dentro de un año, se tiene que ir solito, solito para allá. ¿Por qué? Porque este es un depósito único y tenemos que ver las cosas por separado. Por eso está el diagrama así, tal y como ustedes lo ven en pantalla. Entonces, lo primero es que ese depósito usted lo hizo una vez y se fue solo hasta el año 10. Después dice que hace otros depósitos, porque los que estamos calculando es el PMT, y eso es lo que vamos a averiguar, no sabemos cuál, y lo que vamos a hacer es acumular 8 millones y medio. Entonces, vean la solución. Esto es muy importante que lo tengamos muy claro. Ahora sí, damos la solución. Lo que les acabo de decir, el objetivo es acumular 8 millones y medio en el año 10. Ese sería el objetivo, ese es el valor futuro, ya me lo están dando. Por lo tanto, lo que les dije también, el depósito único de 1 millón que se dio hacia adelante está aquí y se va solito, solito. Entonces, es otra variable que yo planteo aquí. El millón de colones se fue solo hasta el año 10. Lo hizo y siguió ganando intereses solo. El problema es cuántos son todos estos PMT que siguen durante 4 años a una tasa, ¿verdad? Anual. ¿Verdad? Dice, transcurridos 4 años, realiza depósitos anuales. Como el periodo es de 10 años, entonces está realizando depósitos por 6 años. ¿Ok? 10 menos 4 es igual a 6, para que lo tengamos claro. Por eso ya el ejercicio se plantea en términos de los 6 años que restan. Son 6 años de pagos. Porque dice, transcurridos 4 años, o sea, terminado 4 años, ahí sí es al final, siguen 6 años haciendo depósitos, que es precisamente lo que queremos averiguar. Por eso está aquí el PMT en negrito. Y ahí está la fórmula. Esto es un tema de cuidado. Aquí el 90% es el planteo del ejercicio. Y obviamente la colocación correcta de las variables. Y aquí yo siempre recomiendo así, vayamos resolviendo todo primero para que nos quede los factores, ¿verdad? Los factores solitos, como en este caso por acá, los 8 millones y medio, los voy despejando, esto se convierte en 1.790.000, los resto, y por supuesto ya nos queda algo más sencillo que esto pase a dividir el resultado de esto menos esto. Y ahí tenemos la solución. El PMT son 961.000. Significa, repito, que va a ser durante 6 años depósitos mensuales de 961.841. El millón es otra historia, lo puse, o sea, se pone más bien porque el millón forma parte de los 8 millones y medio, por eso planteo esto como una ecuación. ¿Ok? Esto es importantísimo. Estos temas de ejercicio es de cuidado, más que todo. Vamos a un ejercicio de valor presente. Página 233. La compañía del esfuerzo solicitó un préstamo de 45 millones para comprar una planta de producción con pagos mensuales iguales durante 20 años. El primero dentro de un año. Aquí me está diciendo que el primer pago es dentro de un año. Con una tasa del 16% capitalizable mensualmente, calcule el valor de cada pago mensual. Ojo que aquí es como el asunto, como el problema anterior, pero al revés. Aquí me están diciendo que hoy yo necesito 45 millones. Bueno, aquí ya sí se los puse, ¿verdad? El objetivo es hoy, ¿cuánto debo depositar el PMT durante 20 años? ¿O cuánto me van a cobrar en este caso? Sí, el primer pago es dentro de un año. Entonces, va de nuevo, esto es como devolverse. El planteamiento del problema, el secreto está en plantear una recta, porque me dice, ok, tengo 20 años de PMT para llegar hasta aquí. Una vez que tenga este monto, vea que son 2 pasos igual. Una vez que tenga este monto, el resto se va a ir solito para valor presente porque ya solo es, porque aquí es como descontar. Aquí me va a dar un valor presente de todos estos pagos. Y después de eso, me devuelvo. ¿Por qué 11 meses? Porque hice el primero dentro de un año. ¿Ok? Y esto es una anualidad vencida. Ahí vamos. Siempre el término, ¿verdad? Hay que ser importante. ¿Verdad? Dentro de un año
el primero es dentro de un año, significa que yo tengo que, el primer pago dentro de un año es exactamente al final del mes 12. Por lo tanto, como son finales, esto no es anualidad anticipada para que sepan. Entonces, son 11 meses. Dicho esto, veamos la solución. Es exactamente, como son 20 años y son pagos mensuales, ¿verdad? Son 240 periodos. Lo están viendo aquí en, la, en el dibujo, 240, 20 por 12, 240. Conversión de tasa, 16% entre 2 y todo eso ya ustedes lo conocen. Como el valor presente, vean que yo planteo la fórmula. Los 45 millones es mi valor presente. Lo que quiero averiguar es el PMT. Entonces lo pongo como variable. Y todo el resto es lo mismo. Y esta parte de la fórmula, esta última partecita, es lo que yo les decía. Esta última parte que está aquí, 1 más esto, equivale al periodo que va desde que yo consigo el valor presente. Es decir, esta primera parte corresponde a este valor. Entonces yo lo llevo a la 11 para llevarlo al valor presente. Es este valor. Es un tema nada más de interpretar y plantear la fórmula. Así que ahí ya ustedes ven la solución. Ya la fórmula bien planteada, con el dibujo de una recta, pues se nos facilita y ya tenemos la solución. Entonces vamos a ir un poco más al siguiente tema, que es las anualidades diferidas, cálculo del tiempo. Juan Pablo solicita un préstamo de 250,000 con una tasa del 18%, capitalizable trimestralmente, realiza un pago cada cuatrimestre de 40,000, ya esta es la misma historia. Acordó iniciar dentro de 8 meses. ¿Cuánto tiempo tardará en cancelar el préstamo? Obviamente, pues estamos diciendo que si me preguntan cuánto tiempo, pues me están pidiendo el cálculo de tiempo. Lo mismo. Aquí, obviamente, yo subrayo, acordó iniciar dentro de 8 meses para que entendamos que es una anualidad diferida. ¿Ok? Tal y como lo estamos estudiando en este momento. Vamos a la solución. Las variables ya sabemos, convertimos la tasa en términos de cuatrimestre, tal y ustedes lo están viendo acá, tenemos el PMT, y el tiempo es un T-1, ¿verdad? Que es muy importante, porque va a iniciar dentro de 8 meses, ¿ok? Y son cuatrimestres, ¿verdad? Un cuatrimestre tiene 4 meses, entonces 8 meses son 2 cuatrimestres. Por eso el 2. Pero, como es anticipada, va a iniciar antes. Me explico. El planteo es el siguiente. Como ya tengo un valor presente, porque solicito un préstamo, va de nuevo. Aquí está el valor presente. Obviamente, como solicito un préstamo, estamos calculando valor presente. Vamos a partir del valor presente, tal y como viene acá. Planteamos la fórmula y ojo aquí. Aquí sí es una anualidad anticipada y por eso usamos el T-1. ¿Por qué? Porque dice, acordó iniciar dentro de 8 meses, dice, ¿verdad? Y esto es importante, el periodo. Bueno, esto no es una anualidad anticipada, disculpen. Es una anualidad diferida porque son 8 meses de lapso. Ahí corrijo, perdón. Ahí corrijo. Y repito, voy a hacerlo para que no se nos quede el enredo ahí en el audio. La persona quiere solicitar el préstamo, entonces me voy a devolver, pero va a iniciar hasta dentro de 8 meses. Va a iniciar hasta dentro de 8 meses, que es aquí. Entonces, lo que estamos haciendo es que vamos a calcular el tiempo y un periodo de un cuatrimestre, que sería más para acá, que sería el de aquí. Entonces, ahora sí, aclarado el punto, vamos con las variables. No sabemos cuánto es n. Y aquí, como es una anualidad diferida, estamos iniciando dentro de 8 meses. Vamos a iniciar al principio digamos, del segundo cuatrimestre. Por esto es el -1. Al principio del segundo cuatrimestre por eso es importante esta frase. Al principio del segundo cuatrimestre es cuando inicia, no al final. Por eso es el -1. Y así claramente, ya lo que hacemos es resolver el ejercicio. Pasamos a dividir el 40,000. Vamos resolviendo el paréntesis del otro lado, ¿verdad? Este factor por acá, de la de arriba. Y bueno, yo lo que quiero es dejar patente en pantalla el despeje. Y aquí es lo que yo les decía en la fórmula.
Nunca nos olvidemos de los signos porque vean que menos n. Y aquí en el libro vamos a hacer una correccióncita, ya se lo voy a decir, porque resulta que al despejar esto por acá y después restarle el 1 que pasa por acá, ¿lo ven? Vea que el negativo lo mantenemos. Vean que aquí se va quedando el negativo. Y resulta que al restar 0.3975 menos 1 me da menos 0.625 y este negativo se mantuvo. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que en el libro hace falta este negativo. Y si ustedes se ubican ahí en la página, bueno, aquí ya lo puse como una viñeta. Ubíquense en la página 234, por favor. En la página 234, agreguen en sus libros para que no se nos haga un enredo. Ya esto lo probé varias veces. Agreguen el signo negativo donde dice logaritmo de 0,06025. Bueno, ahí como está. Ahí les faltó en el libro el signo negativo. Si ustedes lo resuelven así en una calculadora, ahí sí les da 8.6953 positivo. Pero en el libro se obvió este negativo, que ahí les queda en pantalla, nada más por un tema de aclaración. Les va a dar el resultado, sí les va a dar, nada más que el signo como que se nos quedó ahí rezagado. Entonces, por favor, agreguen ese signo. Yo sé que ya lo anotaron. Sigamos adelante. Vamos con el tema de anualidad general y ya estamos casi terminando con el capítulo, ¿verdad? Nos faltan perpetuidades y todo, pero este es un poco más rápida. Dice, la anualidad general es en aquella que los periodos de capitalización no coinciden con los periodos de pagos. Así de sencillo, ¿verdad? Es una anualidad cierta, pero no simple. Entonces, ¿qué pasa cuando me dicen que la capitalización es mensual, pero los pagos son trimestrales? Esa es la pregunta. Es un ejemplo. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es convertir la tasa de interés. Entonces, vamos a ajustarla. Y esto es por el cual no coinciden, porque hay dos escenarios. Cuando hay más periodos de capitalización, más periodos de pagos que periodos de capitalización, es decir, que digamos que, por ejemplo, pago mensualmente, pero capitalizo, qué sé yo, anualmente o trimestralmente. O al revés, hay menos periodos de pago, es decir, pago trimestralmente, pero capitalizo mensualmente. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Y esto se resuelve así, se los digo de una vez, convirtiendo con las tasas de interés equivalentes. Así de sencillo. Ok, vamos al ejercicio. Paula quiere ahorrar 25,000 por mes. El banco le paga una tasa del 8% capitalizable trimestralmente. Ok, entonces dice que paga por mes y capitaliza trimestral. Si realiza depósitos durante 5 años, ¿cuánto ahorrar en ese tiempo? Generalmente los ejercicios me coinciden la tasa con el tiempo. Eso es lo que significa esto. Entonces, veamos aquí. Solución. 60 pagos mensuales porque dice que va a pagar 25,000 por mes durante 5 años. Multipliquemos, ¿verdad? 5 por 2 es 60. Pero va a capitalizar trimestralmente. 5 por 4, 20. O sea, hay más pagos que periodos de capitalización. Ese es el escenario 1. Y la pregunta es, ¿cuánto ahorrará? ¿Qué es lo que hacemos? Paso número 1. Bueno, convirtamos la tasa efectiva, que es trimestral, convirtámosla en una tasa mensual. Y esa fórmula ya la conocemos desde la tutoría, creo que es la cuarta, si mal no recuerdo, donde hacíamos la conversión de tasas, ¿verdad? Y yo les decía en la fórmula que nosotros podemos aplicar como fórmula general, esto ya es un tema visto, pero recordémoslo, ¿verdad? Conversión de tasas nominales, perdón, aquí se me fue en conversión de tasas nominales, yo lo planteaba, la tasa, que yo tengo los datos a la izquierda y la tasa objetivo a la derecha, es decir, la variable J, y pues ahí está el despeje, ¿verdad? Yo siempre les dejo el despeje en pasos, y entonces resulta que ahora sí, con una tasa efectiva mensual, que es exactamente lo que pretendo, ahora ya sí tengo pagos por mes y tasa mensual. Pagos por mes y tasa mensual. Eso es lo que tenía que hacer como paso previo. Entonces, ahora sí, es un ejercicio pues común y corriente. Ya lo planteo valor futuro con la tasa mensual y pago mensual, porque tienen que coincidir, por supuesto. Entonces ahí tenemos el resultado, ¿verdad? Aquí está todo en términos de meses, 60 meses. Esta es la fórmula normal. Aquí estamos aplicando la fórmula de valor futuro tal y como la conocemos. ¿Ok? Por eso, nada más lo que les digo, es cuando el ejercicio me lo plantean,
con datos que no coinciden en cuanto a capitalización y pagos. Veamos el otro ejemplo, si quieren. ¿Qué les parece? Sí. Hallar un valor futuro de 16 depósitos de 50,000 por cuatrimestre. Dice 50,000 por cuatrimestre si la tasa es del 12% capitalizable mensual. Aquí es diferente al otro. Veamos la diferencia. Son 16 pagos cuatrimestrales porque son 16, ya me están diciendo que son 16 pagos de una vez. Aquí no es necesario que me digan cuántos años es porque ya me están diciendo que son 16 pagos cuatrimestrales, pero la capitalización es mensual. ¿De dónde la obtuve? Si son 16 pagos cuatrimestrales y la capitalización es mensual, multipliquemos 16 por 4. Entonces ya tengo los 64 periodos. Entonces aquí hay menos pagos que periodos de capitalización. Es el escenario 2. La misma fórmula. Sea por valor futuro o valor presente, es el mismo ajuste. ¿Qué es lo que hay que hacer? Va de nuevo, calcular la tasa efectiva. Recordemos, así, otra vez, la tasa que tengo todos los datos, la pongo aquí a la izquierda, ¿verdad? Mensual, elevado a la 12, y la tasa objetiva a la derecha. Entonces, como no tengo todos los valores, la dejo planteada como una tasa efectiva equivalente con una igualdad a una tasa efectiva cuatrimestral. Y ya ustedes el despeje lo conocen, les va quedando aquí en pantalla. Ya lo conocemos de la tutoría anterior de interés compuesto, equivalencia de tasas. Ahora sí, tenemos una tasa efectiva cuatrimestral y tenemos depósitos cuatrimestrales. Estamos coincidiendo depósitos por cuatrimestre con tasa cuatrimestral. Ese es el paso adicional, el único paso adicional que estamos agregando en este concepto, y el resto es construir la solución. Ya conocemos cómo se construye, se plantea la fórmula con la tasa cuatrimestral y resolvemos para tener un valor futuro de 1.096.000. Esa sería, digamos, la parte de esto que se llama, de esto que es las anualidades generales. Ahora vamos a lo último, que es el último concepto, que es bastante sencillo, diría yo, que se llama la perpetuidad. Y es bastante sencillo porque lo que quiere decir es que hay un plazo infinito. A perpetuo significa que no se sabe el principio, pero no se sabe el fin. ¿Ok? No es posible calcular un valor futuro. De una vez se menciona y subrayémoslo aquí. No es posible calcular un valor futuro porque no tiene un futuro certero, es un futuro incierto. No existe una cuota final. Por lo tanto, no es una anualidad cierta y sí se puede presentar, eso sí, de forma vencida, anticipada y diferida. Entonces aquí, y eso lo subrayo, porque está en el libro, página 242, únicamente se tratarán las perpetuas vencidas. Ajustémonos a lo que dice el libro de texto. Listo, para cualquier cosa. ¿Qué es lo que se hace una anualidad perpetua? ¿Qué resulta? Que el n, que es una variable que generalmente buscamos o conocemos o tenemos que averiguar, pues es un valor infinito. Esa es la diferencia. Este es un valor infinito. Entonces, tengo un n como valor infinito. Así las cosas, como el n es un valor infinito, todo esto se convierte en un valor de cero. ¿Por qué? Porque cualquier cosa elevado al infinito es igual a cero. Entonces, hasta a mí, bueno, de verdad, esto es un poco gracioso. Porque entonces resulta que la fórmula se simplifica así, 1 menos 0, conservando, obviamente, conservando el 1, que está aquí. Entonces, todo esto, el resto es 0. Entonces, esas son, diríamos, estas son las fórmulas que nos gustan más. Por eso le digo que es bastante sencillo, entonces se nos convierte en una fórmula. Esta es la fórmula de perpetuidad. Vea qué sencillo que es. Y qué dicha que cerramos con algo así, para ya aterrizar la tutoría, ¿verdad? Obviamente, por despeje, el hilo lo hacemos cambiando el orden de las variables, ¿verdad? Es un simple despeje, aquí lo queda en pantalla, pasando el PMT, digamos, a numerador y el valor presente a denominador, o bien, si queremos calcular el PMT, tenemos esta otra fórmula. Básicamente, tenemos ya todas las tres fórmulas por derivación que ocupamos. Y recordemos que todo esto es un tema de interpretación. Según el ejercicio que vamos a ver, dice así: Juan Diego gana un premio en la lotería, el cual invierte en una financiera que paga el 15% de interés capitalizable mensualmente, de manera que recibe 100,000 al final de cada mes indefinidamente. O sea, lo invirtió y él va a quedarse de por vida recibiendo 100,000. Y ahí ese es el tema
así que vamos a tener hoy, como es indefinidamente, ustedes ya traducen esto como una perpetuidad. ¿Cuánto fue el premio que ganó? Recordemos que aquí no hay valor futuro, repito, y ya lo vimos en la filmina tras anterior. Entonces vamos de una vez a la solución. ¿Sí? Se plantea como así de sencillo como lo están viendo acá. Si la tasa de interés es convertible mensualmente, hacemos la conversión de tasa. Eso ya pues ya ustedes lo conocen bastante bien o lo conocemos ya de sobra, ¿verdad? Es meramente el repaso. Y tenemos las dos variables que nos hace falta, el PMT, y tomamos los 100.000 y entre el 0.0125 y tenemos 8 millones. De hecho, les adelanto, nada más por un tema de cultura general, así es como se valoran las empresas accionarias, considerando que las utilidades van a ser eternas, digámoslo así, perpetuas, no eternas. Entonces, así se usa para valorar una empresa a valor presente, en parte, ¿verdad? Porque hay otros factores. Entonces, Diego ganó un premio de 8 millones. Bastante sencillo, ¿no? Y vamos a lo último. Entonces, Esteban dona 15 millones a un hogar de ancianos La Esperanza para que sean invertidos de forma perpetua. Aquí, ¿verdad? Y se puedan sufragar los gastos de servicios públicos, de mantenimiento en su municipalidad, suponiendo que la tasa de interés se mantiene de forma indefinida al 10%, cada 3 meses, ¿cuál sería el monto que recibirían trimestralmente? Este es un PMT. Vea que las fórmulas es simplemente un despeje por derivación y bueno, es un tema nada más de que me están preguntando el PMT y por fórmula derivada, pues simplemente acomodamos las variables y bueno, esta es la respuesta. 375.000. Aquí no me pienso detener mucho porque en realidad es bastante sencillo. Lo podemos repasar en el libro de texto si quieren, pero este es un tema que no debería ser mayor complicación. Y ahora sí, el costo capitalizado es un tema de aplicación de esto y ya con esto vamos a cerrar, ¿verdad? ¿Qué es el costo capitalizado? El valor presente de un proyecto. Cuando valoramos un proyecto a perpetuo, valor presente. Y le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, invertir por ejemplo, en una planta, una represa, por ejemplo. Usted sabe que la construyó y tendrá flujos a perpetuidad, flujos por cobro de hidroeléctrico, ¿verdad? Pero requiere una inversión inicial y requiere costos de mantenimiento. Veamos la filmina. Se considera el costo capitalizado como valor presente de un proyecto, una inversión que se conservará de manera perpetua. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, una planta hidroeléctrica no se hace un plazo definido, se hace para que siga. No sabemos hasta dónde dure, ¿verdad? Lo que permita la vida y el mundo. Tomando en cuenta que los reemplazos o necesarios o mejoras en el equipo se mantengan en el tiempo, es decir, aumentar la vida útil. Van a haber momentos en que hay que hacer reparaciones o mejoras. Estas inversiones están asociadas a proyectos como comprar activos productivos, bueno, ya le di un ejemplo de la represa, maquinaria, equipo, etc. Ok, esta es la formulita. El costo capitalizable está compuesto de dos variables muy sencillas, de verdad, esto es bastante sencillo, de la inversión inicial, lo que pago por el proyecto, más el valor presente, y aquí es un valor presente, de esta anualidad perpetua o de estas reparaciones. Y esto lo vamos a cerrar viendo un ejemplito muy simple. Ahora sí, veámoslo. Que eso está, creo, bueno, no recuerdo en qué página está, pero creo que está en la página 245, sí. Y con esto cerramos. La cooperativa El Futuro tiene una planta generadora de electricidad y quiere crear un fondo que le permita ir sustituyendo las máquinas de forma perpetua. La inversión inicial, número 1, fue 100.000. Ya tenemos el primer dato, inversión inicial. Se estima que se deben renovar cada 5 años, con un costo de 70.000. Ok, aquí está el tema de renovar cada 5 años. Y aquí está, renovar cada 5 años es una inversión a valor presente. Ahorita hablamos. Calcula el monto para crear el fondo si la tasa es del 10% capitalizable anualmente. Vamos un poquito aquí ya fluidos, ¿verdad? Paso número 1, calcular el PMT partiendo del valor futuro, cuotas equivalentes 5 años. Tasa capitalizable anualmente y 5 años de periodo. Es decir, cada 5 años voy a hacer una inversión. Es decir, cada 5 años voy a ahorrar para obtener los 70 millones que quiero cada 5 años. No sé si me voy a entender con esto. Durante 5 años voy a pagar mensualmente para que cuando terminen los 5 años, o sea, cada 5 años, obtener los 70 millones que requiero para hacer las renovaciones de equipo o las mejoras. Entonces obtengo un PMT
Aquí ven la solución, por eso está a las 5, ¿verdad? Es un PMT partiendo de valor futuro, por supuesto, ¿verdad? Porque el PMT lo requiero al final de los 5 años. Entonces ya tengo un PMT de 11.465.000. Eso es muy sencillo. Y ahora viene la parte más fácil todavía. Paso número 2, es calcular la perpetuidad. Como la perpetuidad parte de un PMT, simplemente tomo este PMT que tenía aquí y lo divido entre la tasa. Y aquí está el monto que tiene que depositar para crear el fondo. Esa es la inversión del fondo. Y por último, ¿verdad? El monto capitalizado, que es la formulita que acabamos de ver en la filmina anterior, va a ser los 100 millones más ese monto capitalizado, ¿verdad? Ya lo vimos, son 114 millones, son 114 millones, y con esto vamos a cerrar, más los 100 millones que están aquí. Aquí se les deja plantear la fórmula tal y como viene aquí, pero ya lo entendemos que son los 114 millones para dar un costo capitalizado de 214 millones. Bueno, básicamente eso sería, muchachos y muchachas, la presentación del día de hoy. Voy a proceder, ahora sí, voy a detener la presentación un momentito. Ya le voy a atender, ahí ya tenemos una manita levantada. Y voy a proceder por acá. Vamos a proceder a activar, eso sí, denme un minutito para poder darles que puedan, ¿verdad?, hacer las consultas. Bianca me levantó la mano. No sé si Buenas ya. noches. Buenas noches, compañeros. Disculpe que lo moleste con esto de nuevo, pero podría explicar de nuevo el ejemplo de Juan Pablo, el último ejemplo de anualidades diferidas era. Juan Pablo, ¿cuál Sí, sería? Vamos a ver. O Paula, más bien, el que, más bien, no Juan es de Pablo. Juan Pablo, vamos a buscarlo, dame En un la página segundito. Aquí ya está. 234, Ok, el del signo negativo, ok. Va de nuevo a la pantallita. por Ok, favor. claro, con todo gusto. Eso sí, voy a hacer la pantallita aquí. Vamos a ver. Ok, deme un minutito. Aquí está. Este es el ejemplo. ¿Se ve bien? Sí, 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 tal como está. sí, Ok. señor. Lo voy a hacer para poder movilizarme. Vamos a ver. Juan Pablo solicitó un préstamo de 250.000 con una tasa de interés del 18 capitalizable cuatrimestralmente. Realiza un pago cada cuatrimestre. Se acordó iniciar dentro de 8 meses, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardará en cancelar el préstamo? Ok. Aquí, paso número 1, me está preguntando tiempo, porque el cálculo es la N. Ok, ya sabemos que es el tiempo. Yo creo que aquí sí voy a tener que proyectar para enseñarles a ver. Dice que este pago, él va a hacer pagos cuatrimestrales. Déjenme un momentito para hacer los dibujitos que yo. Ok. Vamos a ver. Lo que está haciendo Juan Pablo es que deposita cada cuatrimestre 40.000, pero va a iniciar dentro de 8 meses. Y ojo a esto, cuando inicia dentro de 8 meses y son pagos cuatrimestrales, ustedes interpretan, o todos interpretamos, que hay 2 cuatrimestres, porque son 8 meses, ¿cierto? Ujú. Ok. Digamos que aquí están los 2 cuatrimestres, que son los 8 meses. Resulta que dice, se acordó iniciar dentro de 8 meses, y ahí está, digámoslo así, el detalle, porque resulta que esta persona está iniciando el pago exactamente, dice ahí, dentro de 8 meses, ¿verdad? Es decir, 2 cuatrimestres, en el segundo cuatrimestre, y parece que está iniciando en el primer cuatrimestre. Es decir, iniciar dentro de 8 meses, por acá. Resulta que él viene, ahora sí, viene haciendo depósitos. Voy a hacer otra vez acá. Viene haciendo depósitos después de esos 8 meses, ¿verdad? Viene haciendo depósitos paulatinos. La pregunta es cuánto tiempo tardará en cancelar el préstamo. ¿Por qué lo estamos resolviendo como un problema de valor presente? Porque el préstamo lo está solicitando en el momento cero. En el momento cero que está por aquí. Y ahí es el tema. Vamos a hacerlo en 2 pasos.
El paso número 1, o más bien, o lo vamos a hacer de una vez en todos los pasos, es plantear todos los 40,000, todo el dato de los 40,000 a valor presente. Yo le digo en 2 pasos porque lo primero es que yo planteo todos los depósitos de 40,000 que no conozco porque me están pidiendo el tiempo, ¿verdad? Todo para conseguir un valor presente determinado, y ese valor presente determinado me va a caer exactamente al inicio, como lo vimos en la fórmula al principio. Voy a volver un segundo aquí, voy a hacer algo un poquito, dame un segundito. Yo sé que va a ser un poco de, no sé cómo me salgo. Estamos en la filmina 18 para no perder. Si ustedes recuerdan esta filmina, recuerde que cuando calculamos el valor presente caemos aquí. Esa es la anualidad normal, ¿verdad? Cuando nosotros calculamos un valor presente, no caemos aquí, sino que caemos aquí, porque son al final del tiempo. Por eso lo que va a restar es un periodo, no 2. Y ahí es donde quiero que comprendamos, o sea, darme a entender el por qué se le resta el 1. O sea, no son -2, sino -1. Ok, habiendo visto esa filmina, ahora sí volvamos a la 18, es el por qué aquí le resto el t-1, ¿verdad? Un periodo. Por lo tanto, como yo acuerdo iniciar dentro de 8 meses, que son 2 cuatrimestres, en realidad, cuando yo calculo el valor presente de todo esto, me cayó exactamente en el inicio del periodo 8, no en el final, sino en el inicio. Por eso yo le resto -1. Y está el detallito que yo creo que tal vez nos causa confusión, ¿verdad? Si fuera este caso que nos causa confusión. Por lo tanto, yo voy a hacer una igualdad. Lo que estamos calculando es a partir de valor presente, porque el préstamo sí sabemos que el dato es un valor presente ya definido, que es una igualdad. Este valor presente va a ser igual a todos los pagos que hice, ¿verdad? De 40,000 a un N determinado, incluyendo llevar ese pedacito que me quedó en el tiempo, al final del periodo del cuatrimestre 1, a valor presente. Por lo tanto, aquí era lo importante plantear el ejercicio, ¿verdad? De una manera correcta. Y por eso aquí, pues ahí lo van a ver en la página, creo que es la 234, el por qué se le resta 1. Y vamos ahora sí, ya el tema de la resolución creo que ya es un tema, ¿verdad? El pasar a dividir, etcétera, el despeje, ¿verdad? El despeje vamos por partes, este 1 más 0,06, se convierte en este factor. Profe, Vamos a ir una por pasos, no preguntita, importa. Ajá. disculpe. En el no negativo siempre van en las anualidades diferidas. No, no, porque acabamos de ver varios ejemplos donde no. Depende de lo que me piden. En este caso me están pidiendo valor presente. Pero creo que hay un ejemplo más adelante, o anterior más bien, donde teníamos, así hay 2 ejemplos anteriores donde no hay un valor, digamos, menos. O sea, me depende si me piden valor futuro. Ah, No es sé si que comprendiste esa parte. Esta parte, ¿cómo sí, se plantea? Queda clara. sí. Y lo que yo les dije es que este signo faltó en el libro. Entonces pongan, página 234, antes del 8.690. Eso. Ese signo se nos quedó rezagado. Y ya ahí se los dejo. Ahora, para contestar su pregunta, porque sí me interesa que lo veas, la respuesta es que depende. No siempre va a ser negativo, eso no es cierto. Va a ser dependiendo, por ejemplo, creo que aquí hay un ejemplo de valor futuro, ¿lo ves? Depende de cómo, esto es un tema de cuidado del planteamiento del ejercicio. Va a depender del ejercicio, porque aquí vea que aquí no, bueno, yo sé que aquí no hay un -n ni un n, ni un -1 o un -2, por ejemplo, ¿verdad? Eso va a depender del ejercicio. Aquí sí hubo un -11 porque estaba todo trayendo valor presente. Ese ejercicio que acabamos de hacer se parece más a este, porque aquí paramos en el pago 1, le restamos, vea que son 12 meses, un año. También le restamos n-1, ¿ven? Entonces quedó -11, pero no en todos los casos es negativo. No sé si con eso te contesto. Sí, profesor. Ahora sí, muchas gracias. Ok, yo sé que me tardé mucho en contestar esto, pero es que sí
Sí me parece que importante que quedara claro. Vamos a seguir, a ver. Creo que me puedes bajar la manita. ¿Quién seguía? María. ¿Tienes consulta? Buenas noches, sí. Es Hola. que, de hecho, yo tenía exactamente la misma consulta y lastimosamente sigo sin entender, No hay porque problema. mi ¿En cuál duda es, ejercicio? de hecho, ese mismo, el de la 234 y el anterior a ese, el de la 233, que es eso mismo que en vez de quedar 12 meses, quedan 11. Ah, ok, claro. Ujú. Sí, es que, Sí, sí, digamos, sí. sí, sí, es que yo lo que estaba leyendo es que decía que diferidas se mantiene la fórmula original como si fuera Sí, una vencida. Entonces, no sé si correcto. es solo cuando se hace el valor presente que uno entiende, se trata como si fuera una anticipada más bien, y por eso es que se quita ese periodo Ok, extra. para, ya le comprendo la pregunta. Vamos en un paso. Como paso número uno, este, esa anualidad que es una anualidad diferida, la parte diferida, tal y como lo expliqué al principio, era cuando el pago se hace, no comenzamos de una vez inmediatamente, lo voy a mostrar en esta filmina, nada más para ilustrarlo. Bueno, no, es que cuando la pongo así, denme un segundo porque si Ujú. la dejo en modo presentación, se me hace un, bueno, creo que ahí está. ¿Estás viéndola? Sí, 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 se ve. Bueno, ok. Por ejemplo, cuando yo tengo una anualidad diferida es porque resulta que el primer pago inicia en un periodo posterior o hay un último pago o hay un momento donde todo o pagan los pagos se detienen y sigue un depósito solo. Por ejemplo, dice una anualidad diferida es que yo comienzo aquí, hago un depósito, puedo hacer un depósito inicial aquí, no pasó nada, se quedó solito o empecé aquí. Digamos que Mm, esto es un tiempo adicional. Por eso se llama diferida, porque no comenzó inmediatamente, como en este mm, ejemplo, que es el que siempre conocemos, que todo comienza desde el momento cero y sigue para adelante. Digamos que el momento cero fue aquí y no pasó nada aquí, donde no, o pasó que hubo algo, pero no hubo depósitos, y comienzo ya los depósitos como después, por decirlo de una forma. O ujú. bien, el otro caso es, por eso se llama diferida, es que comencé normal con los pagos y me quedé aquí y ya terminé los pagos, pero me quedé como con lo que acumulé un poquito más de tiempo. Digamos que me fui más para adelante y aquí necesitaba conseguir un valor futuro. Esos ejemplos, ahora sí, esos ejemplos estaban en los ejercicios que vivimos. Voy ahora sí avanzar un poco. Por ejemplo, creo que era este, vamos a ver. No, este no. ¿Cuál será? Diferidas, aquí está. Era este ejemplo en el cual voy a proyectarlo porque esto sí, como tengo ciertas cositas. Por ejemplo, en este, vean que aquí dice dice aquí, depositó 10.000 mensuales, el dinero permaneció en el banco durante 3 años más. Esto es que empezó de cero, empezó de cero normalmente, pero se detuvo en el año 10, creo que fue 15. Ajá, 15. En el año 15 paró haciendo depósitos, es como lo que le acabo de explicar ahí arriba. Ujú, 15 años haciendo depósitos todos mensuales. Aquí paró de hacer depósitos, entonces se detuvo. ujú, Aquí hay un valor futuro. Entonces dice, sí, pero permaneció 3 años más. Entonces hago un stop aquí con toda la fórmula y como esa plata quedó depositada, sigue solita con interés compuesto. Ese ve, ahí hay un ejemplo de una anualidad diferida que se difirió aquí, pero al final. El otro decía, vamos a ver, es que hubo otro que sí era a ajá, partir, ok, este es a partir del tercer año. Aquí pasó, dice, bueno, eso es por calcular el valor presente. Digamos que todo pasó a partir del tercer año. Bueno, es que aquí, dame un segundo. Aquí todo empezó a partir del tercer año. Digamos, pasaron 3 años y aquí empezó a generar ingresos anuales. Aquí no generó ingresos, pero a partir de 250.000 anuales.
Pero obviamente que este problema es un problema de valor presente. Pero vea que aquí no comenzó nada, lo que le decía yo al principio, no pasó nada, y aquí comenzó con los depósitos o los ingresos de 250.000, o 250 millones, mejor dicho. El asunto es que aquí había que irse al revés, de valor futuro a valor presente. Entonces era como devolviéndose en el tiempo, calculando hasta aquí, ¿verdad? Resulta que cae en el momento cero. Recuerde que cuando se calcula el valor presente, y lo que dijiste es correcto, la fórmula que se usa es la de valor presente, esta que está acá. Ujú. Recuerde que cae en el momento cero, por eso se le enseña la primera gráfica. Entonces, por eso se devuelve un T-1. Como son 3 años, vea que aquí son -2 y no 3, porque fue a partir del tercer año. Yo les explicaba en el video que el tercer año comienza en enero, y lo dijo bastante, Ujú. 3 veces incluso, ¿verdad? Porque a partir del tercer año es en enero, no en diciembre. No transcurrió el año entero. Entonces, por eso es -2. Igual que decir el T-1. Esos son Ujú. detallitos, ¿verdad? Por eso se resta 1. Y eso mismo sucedió, ahora sí, bueno, aquí pasó algo muy parecido, pero voy a ver que usted me dijo que es este. Por eso pasó, dice, acordó iniciar dentro de 8 meses, es como lo mismo, ¿verdad? Si nos vamos de atrás para adelante, dice que dicen, pasaron 8 meses, dice, acordó iniciar dentro de 8 meses y después siguió haciendo depósitos, dice, un pago Mm. cada cuatrimestre durante, vamos a ver aquí. Bueno, vamos en el tiempo, pero es como lo que acabamos de ver. Pero lo que nos están diciendo es que como es un préstamo, tenemos que irnos para atrás, y es lo mismo que acabamos de ver. Como la fórmula se calcula en un momento cero, no cae en el momento, cae exactamente al inicio, por la fórmula misma, cae al inicio del tiempo cero. Entonces, por eso es el T-1. Lo mismo, vea que siempre se aplicó el T-1, por eso se resta 1. Ujú. Ok, ok. No, ya ahora sí me tiene más sentido. Entonces, esto casi siempre se va Tiene a sentido, calcular de esta manera cuando sea igual diferidas, pero que sea llevar al presente. Que por eso es que se. correcto. Ok, ok. Sí, sí, Y usted ya. aportó algo muy importante, ¿verdad? Que se usa la fórmula normalmente, Sí, sí, ¿verdad? sí, ya me tiene sentido. Muchas gracias. Con todo gusto, ¿no? Y es muy buena pregunta. Es que de verdad que era importante que quedara planteado. Bueno, sigue con Jessica. A ver, Jessica, ¿qué pregunta nos tiene? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Muy bien, profe, la filmina que acaba de poner ahorita de la página 227, Ok, vamos a de nuevo para arriba. más que todo, digamos, la pregunta mía es como muy sencilla, es de interpretación. Digamos, en Página mate 127. Pero para ver ajá, cuál es. Es que, bueno, tengo que movilizarme entre filminos. No sé si es esta. y le acaba de poner hace poquito. Esta es la de la 234. Déjeme ver. ¿Será esta? Vamos a ver. Voy a retroceder a ver cuál. ¿Está en cuadro o estaba? No te acuerdas. El nombre Bueno, voy a buscarla yo en la página 27. Te doy. Dice, Eric quiere ahorrar. No, esta no es. Samuel. Ok, los 10.000 mensuales. Ya la vi. Ok, vamos a con Samuel. Es la que acaba de poner. Maduro. No, esta no es. Tiene que ser Samuel. Deme un minuto. A veces es difícil porque yo es que le pongo efecto. Aquí está. Cierto, es esta. Ahí está. Sí, más que todo, profe, digamos, es en cuanto a la materia mate financiera. Digamos, Ajá. ustedes siempre quieren en los ejercicios que nos ponen, ustedes siempre quieren el resultado correcto al final. Porque Correcto. digamos, en esta pregunta, ¿cuál es el monto ahorrado por Samuel? La verdad, yo solamente hubiera comprendido y hubiera sacado los 2.908.000. Yo sé que, digamos, interés compuesto va a seguir acumulando y va a generar ese monto de 3 millones, pero por pregunta yo hubiera contestado teniendo las dos opciones en un examen.
Ok, vamos a ver, esto es importante. Voy a tapar esto para no enredarnos por unas que no vienen al caso. Vamos a ver. ¿Cuál fue el monto ahorrado por Samuel? Si usted lee el problema o leemos el problema, él empezó a depositar 10, Ajá, y véalo por contexto. Dice que depositó 10,000 mensuales durante 15 años. ¿Ok? Depositó religiosamente 10 por mes, 15 años, pero dice que el dinero lo permaneció. Vamos a poner aquí la, dice, después dice, el dinero permaneció en el banco, o sea, no lo sacó durante 3 años más y no hizo más depósito. Y la pregunta es, ¿cuánto fue el monto ahorrado? El monto ahorrado, porque estamos hablando de, y esto es ¿cómo se dice? De cultura, porque esto se llama valor de dinero en el tiempo. Lo que una persona ahorra está compuesto por lo que deposita más lo que gana, porque se capitaliza. ok. Y es por eso que, digamos, yo le entiendo que, digamos, uno dice, bueno, si yo dejé de depositar, ya dejé de ahorrar. Es lo que usted creo que está interpretando, es lo que, o lo que podemos interpretar, digámoslo así. Dejé de depositar, entonces ya dejé de ahorrar, ¿cierto? Lo que pasa es que en concepto de parte financiera, digámoslo así, si la plata sigue ganando intereses, usted sigue ahorrando. ¿Por qué? Y es más, hasta me gusta que hiciera esa pregunta, y lo voy a decir por qué. Porque ese es el concepto que tenemos que interiorizar muy importante. Porque resulta que eso nos lleva a entender algo. Yo ahorro o yo deposito, pero eso es cuando nosotros decimos que el dinero trabaja por mí. Cuando yo obtuve un monto ya acumulado aquí y dejé de depositar, yo sigo ahorrando. ¿Por qué? Porque los intereses me van ganando intereses. Es decir, que de aquí para adelante, aunque yo deje de hacer depósitos de 10,000 en este caso, yo dejo que los intereses sigan ganando sobre intereses. Es decir, recuerde que la capitalización o el interés compuesto es cuando yo le sumo el interés al principal. El principal se va haciendo más grande. Entonces aquí capitalicé. Es decir, que los intereses se convirtieron en el principal. Entonces se ahorré. Aquí pasa lo mismo. Cada vez que capitalizo, digamos que en este caso era mensual, cada vez que pasa un mes, me suman los intereses al principal. Entonces en realidad sí estoy ahorrando. Es un tema de concepto. Y digamos, es lo que nosotros queremos, digamos, llevar, digamos, al conocimiento del estudiante, que no solo el hecho de que yo haga depósitos, sino es el hecho de que yo esté ganando dinero. Ujú. Y esto es importante. Pero esa pregunta me encanta precisamente porque hay que explicar esto, ¿verdad? Es un tema de concepto y incluso para manejarlo en nuestra vida diaria. Pero está excelente. Gracias. Profe, y la otra pregunta era con el último tema que usted dio. Ajá. Al de costo capitalizable. Ajá. Vamos Bueno, para es allá. que yo todavía no he llegado hasta estudiar hasta ahí, pero Ok. si en la tarea nosotros tuviéramos ese tipo de ejercicios, nosotros tenemos que hacer todo ese desarrollo que usted puso ahí, incluso una perpetua, nosotros tenemos que poner el infinito y todo. Vamos a ver, sí, ya te comprendo. En realidad no, porque esto es un tema didáctico. Estos dos primeros pasos es para explicarnos, número uno, que no hay valor futuro, porque como es perpetuo no se puede conocer un valor futuro. Número dos, que cuando algo se eleva a la más infinito, al final se convierte en cero. Es nada más para que comprendamos que al Ok, final de cuentas la perpetuidad se convierte simplemente en esta fórmula y se ok. acabó. No, perdón, en esta no, en la otra. En esta. Esto fue meramente didáctico. Lo que ustedes tienen que resolver, nada más que es bonito que lo completamos. ¿Verdad? Es que eso sería en esta fórmula, si el ejercicio, pues, ahí usted ve que no hizo ningún paso de nada, porque no puede hacerlo. Es simplemente resolverlo tal y como se plantea, con una simple división. Mm. Y así es como tiene que ser. No sé si tienes alguna otra duda. No, solo eso sería, profe, muchas gracias. Excelente. Dos excelentes preguntas. Jessica, sí, ¿tienes una consulta, Jessica? O no sé si alguien tiene más. Creo que tiene la mano, ya la bajo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estamos en tiempo, muy buen tiempo. Si no es así, igual podemos repasar la presentación, ahí va a quedar colgada
Muy importante que lo tengamos en cuenta. No crean, esto es un tema, en realidad es un tema más de cuidado. Yo les recomiendo que este último tema, vean que el planteamiento y la resolución de la fórmula en realidad no tiene gran complicación. Lo que tenemos que tener cuidado es el planteamiento, exactamente el tiempo donde cae, pero ahí nos vamos a guiar con el libro. Y para terminar, voy a ver si en los chats hay alguna pregunta. Ok, alguien me preguntó por ahí, cuando no dice cómo lo diferencia uno, siempre tienen que decirte, digamos, si no te dicen, por definición, jamás puede ser una anualidad anticipada, por ejemplo. Ok. Ok, gracias ahí a alguien que me dice que la clase fue bastante fluida. Bueno, gracias. Pero cuando no dicen, muchas gracias por esos comentarios. Cuando alguien dice, perdón, cuando no nos dicen, pues no podemos asumir lo que no es. Entonces, se considera una anualidad vencida y normal. Ok, entonces tienen que decirnos que es algo un pago anticipado, tienen que decirnos que un pago se hizo tantos meses después o que se dejó hacer pagos y seguir. O sea, siempre tienen que darnos una indicación. Gracias, Julio. También le agradezco porque esa es la idea, que quede claro. Y de verdad, de verdad que ese es el espíritu de estas tutorías. Profe, Sí, adelante, entonces, disculpe, Bianca. para aclarar, si no dice nada, lo tomo como una anualidad sencilla, vencida. Correcto. Vamos a ver, nosotros no podemos aquí adivinar, y eso sí tiene que quedar muy claro. Tienen que darte alguna indicación. Si no dice nada, sí, pues vamos a lo que es lo lógico, ¿verdad? Si te dice que hay pagos, que hay una fecha de vencimiento, bueno, y no me dicen que fue al inicio, me pueden decir que es un alquiler, ahí sí tengo que interpretarlo, ¿verdad? Porque por definición los alquileres se pagan por anticipado. Pero si definitivamente no hay ninguna señal, exactamente lo que usted dice. Ok, muchas gracias, profe. Esas eran mis dos consultas. Ok. Y muy buena casa. Le entendí muy Gracias. bien. Ay, qué dicha. De verdad me alegra mucho los comentarios, porque son para mí, incluso yo siempre trato de mejorar, porque al final de cuentas, esa es la idea, transmitir un buen mensaje. Bueno, yo creo que ya aquí estamos en tiempo, ¿verdad? Igual, si alguien quiere hacer la última consulta, la hacemos. Pero si no es Profe, así, adelante. yo tengo una consulta, pero con respecto a la primera tarea, que ya me calificaron. Ok, hagamos un Este, trato. Como no tiene que ver con la tutoría, si quiere, tengo la grabación y con todo gusto le contestamos. ¿Le parece? sí, está bien, profe. Pero Sí, no nos vayamos, voy a hacer stop. Ok, porque ya